Hay momentos en los que ni la fe logra disimular el cansancio. El alma ora, pero solo escucha silencio. El corazón cree, pero sigue inquieto. Y es precisamente ahí, cuando todo parece desmoronarse, cuando el Espíritu Santo se acerca, no con ruido ni con espectáculo, sino con un abrazo invisible que no cambia el escenario, pero cambia tu ritmo por dentro. Muchos piensan que el toque del Espíritu llega solo en momentos gloriosos, cultos llenos, lágrimas, profecías. Pero el verdadero abrazo de Él suele venir cuando nadie te ve, en la madrugada en que te derrumbas, en el coche detenido en el tráfico, en la respiración pesada antes de dormir. No llega para hacerte sentir más fuerte, sino para recordarte que nunca estuviste solo. Y aquí va una paradoja. El Espíritu Santo no te abraza para resolverlo todo, sino para enseñarte que el todo ya no tiene poder sobre ti. El milagro no es la ausencia de problemas, sino la presencia de paz en medio de ellos. Ese es el secreto que muchos aún no han descubierto. Dios no promete quitar el peso, promete sostener a quien aprende a descansar en sus brazos. Prepárate, porque este video no es un mensaje más. Es una invitación a reconocer las señales de cuando el cielo se inclina hacia ti, a percibir lo sutil, lo íntimo, lo espiritual, a entender que el abrazo del Espíritu Santo es mucho más que consuelo, es transformación. Si aún no estás suscrito, únete a nuestra comunidad y activa la campanita. Aquí aprenderás a caminar con paz y propósito cada día. En el primer comentario fijado encontrarás el ebook 30 días de oración, promesas de protección, una guía para fortalecer tu fe y experimentar la presencia de Dios cada noche. Hay noches en las que el cuerpo se acuesta, pero el alma sigue de pie. La mente gira como un ventilador a toda velocidad, soplando recuerdos, tareas y miedos que nadie invitó. Es en esos momentos cuando el Espíritu Santo se acerca en silencio, sin hacer ruido, solo con su presencia. No llega con explicaciones, sino con calma. Y lo curioso es que, antes de cambiar lo que está afuera, comienza a reorganizar lo que está dentro. La ansiedad es una visitante insistente. Toca la puerta incluso cuando todo parece en orden. Susurra que algo va a salir mal, aunque todo esté bien. Pero cuando el Espíritu Santo envuelve a alguien en su abrazo, el ritmo cambia. Es como si el corazón aprendiera una nueva coreografía, un latido lento, constante, lleno de fe. La presencia de Dios no apaga el ruido de la vida, pero enseña a bailar en medio de él. Imagina una manta térmica de rescate, esas que usan los alpinistas en el frío extremo. No cambia el clima exterior, pero impide que el cuerpo se congele por dentro. Así es el abrazo del Espíritu Santo. No altera el viento de las circunstancias, pero mantiene el corazón tibio en la confianza. Cuando el alma recuerda quién la sostiene, el miedo pierde su poder de congelar. Hay quienes intentan combatir la ansiedad con más esfuerzo, más metas, más control, más pensamiento positivo. Pero el Espíritu trabaja diferente. No acelera, desacelera, no grita, susurra. Invita a la pausa, y en esa pausa sucede algo sobrenatural. El caos deja de ser el protagonista. Quien aprende a oír esa voz suave, entiende que el descanso también es una forma de fe en movimiento. Él habla con gestos sutiles. A veces es un suspiro más profundo, un pensamiento que llega sin aviso, o un recuerdo bonito que aparece en medio de la confusión mental. La paz interior, en esos instantes, no es ausencia de problemas, sino presencia de dirección. El Espíritu Santo no ofrece apagar la mente, sino encender la conciencia. Entonces la oración deja de ser un pedido y se convierte en un encuentro. Una vez, un hombre dijo que se sentía inútil por no poder dejar de pensar. Creía que la espiritualidad era vivir sin distracciones, pero aprendió que el Espíritu Santo no exige perfección, solo espacio. Comenzó con un ejercicio sencillo: inspirar y decir Señor, exhalar y decir calma por dentro primero. En pocos días notó que sus hombros se relajaban,
incluso antes de entender por qué. Es interesante cómo Dios actúa de adentro hacia afuera. El mundo enseña a buscar la calma en las circunstancias. El espíritu enseña a encontrarla en el centro del alma. Cuando el corazón se estabiliza, el exterior empieza a ordenarse. Esa es la inversión del reino. Primero la paz, luego el resultado. Por eso, quien busca al Espíritu Santo encuentra más que respuestas, encuentra aliento. Y hay un detalle: la paz del Espíritu no depende del silencio externo, sino de la armonía interna. Filipenses 4, 6, 7 habla de esa paz que guarda el corazón y la mente. Es una guardia real, como un centinela invisible que impide que los pensamientos invadan la mente. Cuando alguien entrega sus preocupaciones en oración, el espíritu cambia el peso por propósito y la inquietud por descanso. La ansiedad siempre promete control, pero el espíritu ofrece confianza. Es otro tipo de seguridad. No viene de saber lo que va a pasar, sino de saber en quién confiar. Él susurra: no necesitas entenderlo todo, solo permanecer en mí. Y es en ese instante cuando el abrazo divino se manifiesta, cuando el alma acepta que ser guiada es mejor que intentar guiar. Muchos confunden fe con fuerza, pero la fe es rendición. Es admitir que el Espíritu Santo es mejor conductor que cualquier estrategia humana. Él maneja con paciencia mientras el corazón quiere acelerar. Y aunque la mente busque explicaciones, la presencia de Dios solo invita a sentir. Un corazón en descanso es la señal más clara de quien ha sido abrazado por Él. Algunos dicen que la ansiedad es exceso de futuro. Tal vez sea cierto, pero el Espíritu Santo nos enseña a estar enteros en el presente. No borra el mañana, solo recuerda que el mañana aún no ha llegado. La fe es el arte de estar aquí y ahora, confiando en que lo invisible también está obrando. Cuando el alma entiende eso, el tiempo se desacelera y el corazón respira. Hay personas que descubren esa paz en lugares inesperados, en el tráfico, en una fila, en plena madrugada. El espíritu no tiene horario, solo disponibilidad. A veces incluso usa el cansancio como invitación para descansar. Es como si dijera: no tienes que luchar contra el tiempo, solo déjame cuidar tu ritmo. Y cuando eso sucede, la ansiedad pierde fuerza, poco a poco. La oración, cuando nace de un corazón abierto, se vuelve respiración espiritual. Es el instante en que el alma inspira fe y exhala miedo. Y mientras más se practica, más se percibe que el Espíritu Santo no está lejos. Está entre un pensamiento y otro, entre un suspiro y otro. El secreto no es luchar contra lo que sientes, sino permitir que Dios transforme lo que sientes. Quien ha sentido este tipo de abrazo lo sabe. No es emoción, es estabilidad. La presencia de Dios no llega para causar escalofríos, sino para realinear el centro. Es una paz que no depende del escenario, sino de la conciencia de no estar solo. La ansiedad intenta convencerte de que todo depende de ti. El espíritu responde con ternura: depende de mí. Y ahí es donde ocurre el milagro. No cuando todo se resuelve, sino cuando el corazón aprende a descansar antes de la solución. Ese es el verdadero abrazo del Espíritu Santo, el que hace que el alma deje de correr dentro del pecho. El cuerpo puede seguir en movimiento, pero por dentro algo se aquieta. Y quizás sea justamente en ese silencio donde comienza a nacer la próxima enseñanza. Hay personas que viven agotadas sin darse cuenta. Hacen todo bien, siguen planes, oran, trabajan, pero por dentro algo sigue sonando vacío. Es el sonido del esfuerzo sin conexión. El Espíritu Santo no recompensa a quien hace más, sino a quien se conecta mejor. No busca rendimiento, busca presencia, y esa diferencia lo cambia todo. Es fácil confundir actividad con espiritualidad. Algunos piensan que, si están siempre ocupados con cosas de Dios, estarán más cerca de Él. Pero el Espíritu no se mide en tareas, sino en sintonía. Hay quienes predican sin sentir, cantan sin creer, ayudan sin escuchar. La conexión sucede cuando el corazón permanece ligado, incluso en el silencio.
La imagen de la lámpara conectada lo explica bien. Cuando está enchufada a la fuente, la luz fluye naturalmente. No necesita esfuerzo para brillar, pero desconectada, aunque esté intacta, pierde su propósito. El Espíritu Santo es esa energía invisible que da sentido a todo lo que hacemos. El problema es que muchos intentan iluminar el mundo con el cable desconectado. Ser guiado por el Espíritu no es vivir extasiado, sino sintonizado. Romanos 8:14 dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ser guiado es más liviano que empujar. Es seguir un ritmo, no forzar un camino. Es permitir que la paz marque el siguiente paso, y no la prisa. Piensa en una canción. Si el cantante intenta alcanzar la nota sin escuchar la base, desafina. Así también sucede con el alma que intenta producir fe por sí sola. El Espíritu Santo es el maestro invisible que dirige desde adentro hacia afuera. Cuando alguien aprende a escuchar el compás, el sonido de la vida cambia. Deja de ser ruido y se convierte en melodía. Muchos dicen: pero oro, ayuno, sirvo y no siento nada. Y el Espíritu responde: sí sientes, pero no percibes. Porque su presencia no siempre se manifiesta en sensación, sino en dirección. El Espíritu puede estar hablando mientras la mente busca un escalofrío. A veces se mueve en silencio, precisamente para enseñar que la conexión es más profunda que la emoción. 3 pausas al día bastan para recordar esa conexión. Por la mañana: Señor, dirige mi día. Por la tarde: Espíritu Santo, enséñame a reaccionar con calma. Por la noche: gracias por estar conmigo, incluso cuando fallé. Esas pequeñas oraciones son enchufes invisibles que reconectan el alma con la fuente. Y cuando hay energía constante, la luz nunca titubea. Es curioso, cuanto más se intenta controlar la espiritualidad, más distante parece. Pero cuando la persona simplemente se rinde, el Espíritu ocupa el espacio. Él actúa mejor en corazones que respiran profundo que en mentes que planean demasiado. La fe, al final, no es una estrategia, es una relación viva. Un jardinero experimentado sabe cuándo dejar de cavar. Sabe que hay un momento en que la semilla necesita su propio tiempo. Así también, quien vive con el Espíritu Santo aprende a no moverse sin unción. Los movimientos sin unción generan cansancio, los guiados, resultado. La diferencia es el soplo que los acompaña. La sociedad grita: haz más. Pero el Espíritu susurra: permanece más. Permanece en la palabra, permanece en la presencia, permanece en la paz. Conexión no es hacer algo nuevo cada día, es mantener vivo lo que ya fue encendido. Como una brasa, no necesitas reavivar el fuego siempre, solo proteger lo que ya arde. Existe un error común: creer que Dios solo está en las grandes acciones, pero Él también habita en los gestos simples. El vaso de agua ofrecido, el perdón silencioso, el abrazo que consuela. El Espíritu Santo se mueve en lo pequeño, porque la conexión no depende del escenario, sino del propósito. No se impresiona con la cantidad, pero se alegra con la sinceridad. A veces, una frase dicha con el corazón vale más que 1000 palabras aprendidas. Cuando el Espíritu escucha: quédate conmigo hoy, entiende, aquí hay espacio para mí. Y es en esa entrega donde el cielo se vuelve íntimo. Quien vive conectado no necesita demostrar espiritualidad, esta fluye naturalmente. La fe deja de ser discurso y se convierte en presencia. La calma se vuelve evidencia. La mansedumbre se transforma en autoridad. El Espíritu Santo no empuja, inspira. Y cuando alguien está inspirado por Él, hasta el silencio se convierte en mensaje. La conexión verdadera no es dependencia emocional, es sintonía espiritual. Es entender que el Espíritu no viene a sustituir tus decisiones, sino a alinearlas. Él guía, pero no arrastra. Enseña, pero no obliga. Y en esa libertad nace la verdadera comunión. Caminar junto a lo divino sin perder lo humano. Así que, cuando alguien dice: hago mucho, siento poco, tal vez la respuesta no sea hacer más, sino estar más. El Espíritu Santo no necesita movimiento frenético, necesita espacio libre, porque solo un corazón conectado puede reconocer el siguiente paso.
Y quizás sea justamente en ese instante de pausa cuando su presencia se revela con más fuerza. Hay quienes imaginan al Espíritu Santo como una voz lejana, que resuena desde algún lugar del cielo dando órdenes que deben descifrarse. Pero Él no guía desde lejos, camina junto. Es ese tipo de guía que no señala el camino desde la cima de la montaña, sino que avanza al lado, paso a paso. El Espíritu no grita, acompaña. Por eso, su dirección se percibe más con el corazón que con los oídos. Muchos temen decidir mal. Se quedan paralizados ante las elecciones, esperando una señal espectacular, una visión, un sueño, un trueno. Pero el Espíritu Santo rara vez habla con megáfono. Se manifiesta en la paz que permanece después de la oración. A veces, el silencio es la respuesta que confirma. Sigue tranquilo, yo estoy aquí. Piensa en un guía de montaña. Conoce cada curva, cada piedra, cada cambio de viento. No camina delante desapareciendo. Mantiene el ritmo de quien acompaña. Cuando el sendero se estrecha, dice, ahora pisa aquí. Cuando el aire se vuelve escaso, enseña a respirar despacio. Así también es el Espíritu. No elimina los desafíos, pero enseña el paso correcto para superarlos. El miedo a equivocarse nace, en realidad, del deseo de controlar. El alma ansiosa quiere un mapa completo. El Espíritu solo entrega el siguiente tramo. Lo hace porque la fe no crece en la claridad, sino en la confianza. El camino espiritual se parece más a un GPS celestial que a un itinerario fijo. Recalcula cuando es necesario, pero nunca abandona al viajero. Simeón, en el Evangelio de Lucas, es un retrato de esa caminata. El Espíritu le había prometido que vería al Mesías antes de morir. No le dio fecha ni hora, solo lo condujo. Y un día, sin previo aviso, el Espíritu lo llevó al templo justo cuando María y José entraban con el niño Jesús. Eso no es suerte, es sensibilidad. Simeón no corrió, escuchó y llegó en el momento exacto. Lo curioso es que Simeón esperó años, tal vez décadas, sin rendirse. Quien camina con el Espíritu aprende a reconocer el compás de la eternidad, mientras el mundo vive en el ahora. El Espíritu trabaja en el aún no, pero pronto. Él entrena la paciencia para que el corazón no se rinda un minuto antes del milagro. Porque quien se rinde demasiado pronto casi siempre se detiene justo antes de la vista más hermosa. Muchos oran diciendo, Señor, háblame. Pero la verdadera oración es, Señor, enséñame a escuchar. El Espíritu ya habla todo el tiempo. Somos nosotros quienes tenemos los auriculares invertidos. Habla en la palabra que se repite, en el consejo de alguien sencillo, en la inquietud que no se va. Y cuando finalmente el corazón se silencia, percibe que Dios nunca estuvo callado, solo esperaba espacio. Un ejemplo práctico. Hay personas que insisten en proyectos que el Espíritu ya cerró, negocios, relaciones, planes, y aún así siguen empujando. La falta de paz es la alarma de Dios diciendo, ese sendero terminó. El Espíritu Santo guía con suavidad, pero también con firmeza. No empuja, redirecciona. A veces, el guía nos lleva por caminos que parecen contrarios. El trayecto es más largo, el terreno más empinado, y todo en nosotros pregunta, ¿por qué no tomar el atajo? Pero Él sabe dónde el suelo cede. El Espíritu conoce los lugares que parecen seguros, pero son trampas. Confiar es seguir subiendo aunque no se entienda la ruta. Hay una paz que no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de estar siendo guiado. Es una paz que no depende de respuestas inmediatas. Cuando el Espíritu conduce, el camino se convierte en lección. Cada curva revela un poco más de Dios y un poco menos de miedo. En ese aprendizaje, la confianza crece en silencio. Quien alguna vez se ha perdido en una ruta sabe el valor de tener un guía cerca. Su presencia lo cambia todo. Hasta el miedo parece menor. Eso es lo que hace el Espíritu. No elimina lo desconocido, pero acorta la distancia entre lo divino y lo humano. Transforma el pánico en compañerismo. Caminar con Él es descubrir que incluso los desvíos forman parte del plan. La fe madura no busca atajos, busca alineación. Y el alineamiento solo nace de la presencia constante. Por eso el Espíritu Santo no se presenta como una brújula estática, sino como una compañía viva. No señala el norte, camina contigo.
A cada paso, enseña que la confianza es más poderosa que la certeza. Cuando alguien dice, no siento a Dios desde hace tiempo, quizá no sea ausencia, sino distracción. El espíritu no se aleja, somos nosotros quienes desviamos la mirada. Es como conducir con el GPS encendido, pero con la radio tan alta que apenas se escucha la voz. A veces basta con bajar el volumen del mundo para notar que Él nunca dejó de hablar. Aprender a escuchar al espíritu es como aprender un idioma nuevo. Al principio solo se reconocen algunas palabras. Con el tiempo, se empieza a entender el tono. Después, incluso los silencios adquieren sentido. Y cuando eso sucede, la vida deja de ser supervivencia y se convierte en travesía guiada. Cada decisión se transforma en una conversación con el cielo. Y tal vez esa sea la lección más profunda. El Espíritu Santo no guía desde lejos porque el amor verdadero no delega el cuidado. Camina a tu lado, ajusta el paso, marca el ritmo. Y cuanto más se acostumbra el corazón a esa cercanía, más comprende que ser guiado no es andar con miedo a fallar, es andar con paz en cada paso. Y justamente de esa paz nace el próximo aprendizaje. Hay momentos en los que parece que Dios desaparece del mapa. Ninguna oración trae respuesta, ningún versículo enciende algo, y el corazón empieza a preguntarse si el cielo cerró sus puertas. Pero el Espíritu Santo no se va, solo cambia de tono. Cuando el ruido interior es demasiado fuerte, Él habla a través del silencio. Y en ese silencio hay mensajes que solo quien aquieta el corazón puede oír. Es curioso cómo el ser humano se incomoda con el vacío. Quiere llenar cada minuto con sonidos, pantallas, voces, ideas. Pero el Espíritu trabaja al revés. Enseña que el silencio también es una forma de escucha. Así como el océano solo refleja el cielo cuando está en calma, el alma solo refleja la voz de Dios cuando sus olas internas se detienen. Imagina una sala de control silenciosa, como esas que dirigen vuelos espaciales. Allí dentro nadie grita. Todos observan los paneles, atentos a cada señal. Los lugares que controlan grandes cosas no necesitan ruido. Así es el Espíritu. Gobierna el universo en paz. Y quien aprende a callar, empieza a percibir los códigos de ese mando divino. 1 Corintios 2:12 dice que el Espíritu revela lo que la mente humana no puede alcanzar. Habla más allá de la lógica, y por eso, el silencio es el terreno donde florece la revelación. Cuando el corazón se calma, el Espíritu traduce lo invisible en comprensión. En esa quietud, un simple recuerdo puede convertirse en dirección y un pensamiento suave en respuesta. Algunos confunden silencio con ausencia, pero quien ha caminado con Dios sabe, cuando Él calla, es porque está construyendo algo que aún no cabe en palabras. El Espíritu no explica, prepara. El tiempo en que no habla es el tiempo en que está ordenando los bastidores. El problema es que la ansiedad quiere ver la planta crecer antes de que la semilla brote. Un buen ejemplo es el del artista que se detiene antes del siguiente trazo. No ha abandonado la obra. Solo observa el cuadro para entender el próximo movimiento. Dios hace lo mismo. Su silencio no es abandono, es precisión. Cada pausa es intencional. El Espíritu Santo sabe cuándo intervenir y el momento exacto para esperar. El silencio del Espíritu también sirve para sanar el exceso de ruido que acumulamos. Las opiniones, los consejos, las comparaciones, todo se mezcla en la mente hasta que confundimos la voz de Dios con la de nuestros propios deseos. Entonces Él nos llama al silencio, no para castigarnos, sino para limpiar. Solo cuando el eco se apaga, se escucha la voz original. Hay un ejercicio sencillo que ayuda a reconocer ese espacio. Reservar 3 minutos al día para detenerlo todo. Cerrar los ojos, respirar profundo y hacer una sola pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga primero? El secreto no es correr tras la respuesta, sino dejar que aparezca sola. El Espíritu Santo habla con calma porque quiere formar personas calmadas. Quien aprende a aquietarse comienza a notar señales sutiles, una sensación de ligereza, una idea que surge sin esfuerzo, un recuerdo que trae consuelo. El Espíritu no usa megáfonos, usa impresiones. Habla a través de la paz, y la paz es tan clara que no necesita traducción. Basta sentirla para saber que el camino es por ahí. Es interesante cómo, después del silencio, todo vuelve a tener sentido.
La Biblia recobra color, la oración fluye y hasta las conversaciones cotidianas adquieren propósito. Es porque el Espíritu reorganiza el interior antes de actuar en el exterior. No repara lo que está alrededor. Primero estabiliza lo que está dentro. Muchos huyen del silencio porque temen lo que van a oír de sí mismos. Pero justamente ahí es donde el Espíritu empieza a sanar. Muestra heridas no para exponer, sino para curar. El silencio de Dios es un espejo seguro. Revela lo que debe cambiar sin condenar. Cuando uno se mira con Él presente, hasta el dolor se convierte en liberación. Recuerdo a una mujer que decía que nunca escuchaba a Dios, hasta que un día, agotada, apagó todo. El celular, la televisión, incluso las oraciones repetidas. Se quedó quieta, respirando. Y fue allí, sin palabras, donde sintió una presencia suave envolviendo su pecho. Era el Espíritu Santo mostrando que, a veces, el cielo habla sin sonido y el corazón entiende sin oír. El silencio es el idioma de la confianza. Cuando alguien calla pero sigue presente, eso es intimidad. Así también es con el Espíritu. No necesita repetir lo que ya enseñó, solo observa si lo estamos practicando. Y mientras caminamos, Él sigue cerca, probando si su paz aún guía nuestros pasos. En realidad, el silencio es el entrenamiento más noble de la fe. Es ahí donde se aprende a creer sin sentir, a esperar sin señal, a descansar sin respuesta. Cada vez que el corazón resiste la prisa y elige confiar, nace una nueva capa de madurez. El Espíritu no forma impacientes, forma profundos. Así que, si hoy parece que Dios está en silencio, quizás solo te esté enseñando a escuchar mejor. Porque su silencio nunca es ausencia, es invitación. Una invitación a ir más profundo, a comprender el ritmo del cielo. Y cuando aprendes ese ritmo, descubres que el Espíritu no solo habla, también respira contigo. Y en ese respirar comienza la próxima revelación. Hay una gran diferencia entre la voz que acusa y la voz que sana. La primera empuja hacia abajo, la segunda levanta. El Espíritu Santo nunca condena, Él convence. La convicción que viene de Él no duele para herir, duele para liberar. Es como la luz entrando en una habitación oscura. Al principio incomoda, pero pronto revela lo que necesita ser limpiado. La culpa es como una sombra. Cuanto más alguien corre, más lo sigue. La convicción, en cambio, es como el sol que disipa la sombra con claridad. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón, no dice fallaste y se acabó, sino fallaste y yo puedo reconstruir. Esa es la diferencia entre el juicio del mundo y la gracia de Dios. Uno cierra puertas, el otro las vuelve a abrir. Piensa en la luz de inspección de un mecánico. Cuando el coche está elevado y esa lámpara se enciende, cada mancha de aceite, cada grieta, cada detalle se hace visible. El mecánico no enciende la luz para avergonzar al dueño, sino para reparar lo necesario. Así es el Espíritu. Revela no para exponer, sino para restaurar. Y cuanto más dejamos la luz encendida, más fácil es mantener limpio el motor del alma. El Espíritu Santo tiene una forma elegante de corregir. No en valle, convence. A veces es una ligera incomodidad después de una conversación dura. Otras veces, un pensamiento que susurra: podrías haberlo hecho diferente. Esa voz no produce miedo, produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento, en sus manos, se convierte en herramienta de crecimiento. 2 Corintios 3:17 dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad no es ausencia de corrección, es la presencia de la verdad sin condenación. El Espíritu nos confronta precisamente porque quiere liberarnos. Y cada vez que señala algo, es para quitar el peso que impide que el corazón respire. Muchos confunden la disciplina de Dios con rechazo, pero el Padre corrige a quienes ama. La convicción es la manera en que el Espíritu nos protege de consecuencias mayores. Cuando toca un hábito, una palabra o una elección, no es para avergonzarnos, sino para evitar que el dolor llegue más profundo. Él ve el agujero antes que nosotros. Lidia, en Hechos 16, es un hermoso ejemplo. No fue forzada, fue convencida. La Biblia dice que el Señor abrió su corazón para entender el mensaje. Y poco después, toda su casa fue alcanzada. La verdadera transformación nunca viene por presión, sino por permiso.
El Espíritu Santo no invade, espera a que se le abra la puerta. La convicción que sana tiene un sonido distinto al de la voz del enemigo. La voz maligna grita, «Nunca vas a cambiar». La voz del Espíritu dice, «Puedes empezar ahora». Una hunde, la otra levanta. Por eso, cuando sientas pesar después de un error, pregúntate, ¿esta voz me acerca a Dios o me aleja de Él? La respuesta revelará su origen. Hay personas que se aferran a sus errores pasados como quien carga cajas viejas por miedo a olvidarlas. El Espíritu quiere vaciar ese sótano. Invita a ponerlo todo a los pies de la cruz, donde el perdón no es teoría, sino un nuevo comienzo. Y cada vez que alguien acepta esa invitación, una parte del corazón vuelve a respirar aliviada. Es interesante notar que la convicción siempre viene acompañada de paz. Parece contradictorio, pero es real. El Espíritu muestra el error y al mismo tiempo ofrece la salida. Es como un médico que señala la herida con el remedio en la mano. La culpa hiere, el Espíritu sana. A veces, el Espíritu usa lo cotidiano para hablar. Una frase que toca el alma, una canción que despierta un recuerdo, una oportunidad de perdón que llega justo a tiempo. Transforma pequeñas coincidencias en grandes llamados. Quien vive atento se da cuenta de que incluso la incomodidad puede ser un instrumento del amor divino. Hay quienes evitan al Espíritu por miedo a ser confrontados, pero su confrontación es dulce, nunca destructiva. Es como un padre que sostiene el rostro de su hijo y le dice con ternura, «Eres mejor que ese error». La convicción es un recordatorio de identidad, no de fracaso. El Espíritu no revela fallas para disminuir, sino para restaurar el valor original. Lo más hermoso es que, después de la corrección, llega el alivio. El corazón que antes pesaba se vuelve liviano. Esa tensión interna, esa culpa repetida, comienza a desaparecer. Porque donde hay perdón, hay descanso. Y el descanso es el abrazo que el Espíritu da después de cada lección aprendida. El paso práctico es sencillo: transformar la convicción en acción. Si el Espíritu te señaló algo, actúa. Llama a quien necesita escuchar tu perdón. Deja el hábito que te debilita. Repara lo que se rompió, aunque sea en silencio. Porque el verdadero arrepentimiento no es un discurso bonito, es un movimiento hacia la luz. Y es en ese movimiento donde la sanidad se completa. El corazón empieza a entender que cada vez que el Espíritu corrige, es para acercar, no para alejar. Él trata las heridas para que vuelvan a sentir, no para que dejen de latir. Y cuando el alma se acostumbra a esa voz amorosa, descubre algo más profundo: aprender a discernir la paz que confirma el camino correcto. Existen decisiones que parecen demasiado correctas, hasta que el corazón empieza a inquietarse. Es como si algo dentro dijera, no vayas, aunque todo a tu alrededor grite, sí. Así habla el Espíritu Santo, con paz. La paz es el lenguaje secreto de Dios. Una brújula que no falla. Quien aprende a reconocerla, deja de correr tras señales y comienza a caminar con sensatez espiritual. El problema es que muchos confunden emoción con dirección. La emoción grita, la paz susurra, y en esa diferencia de volumen, muchos terminan tomando decisiones que el Espíritu nunca confirmó. Él no guía con prisa, guía con serenidad. Cuando algo viene de Él, el corazón no se acelera, se afirma. Imagina un semáforo interior, verde, amarillo, rojo. Cuando hay paz, es verde. Puedes avanzar. Cuando hay una ligera incomodidad, es amarillo. Observa, ora, espera. Y cuando hay agitación, duda o confusión, es rojo. Detente. Dios usa este sistema sencillo porque sabe que el corazón entiende más rápido que la mente. El Espíritu habla donde las palabras no llegan. Isaías 30:21 dice: «Tus oídos oirán detrás de ti una voz que dirá, este es el camino, andad por él». Esa voz suave es el Espíritu Santo actuando como guía. No empuja, orienta. Y cuando el corazón está afinado, incluso su silencio suena como dirección. Es como escuchar una melodía tan familiar que, aunque no tenga letra, sabemos lo que quiere decir. Discernir a través de la paz es un ejercicio de madurez. Requiere aprender a diferenciar el yo quiero del Dios quiere. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Es una práctica diaria, hecha de errores y aciertos.
hasta que el corazón se acostumbra a la sensación de lo correcto. Y lo correcto, en el reino, siempre viene acompañado de tranquilidad. Hay quienes se han acostumbrado tanto al caos que se sienten raros cuando todo está tranquilo. Pero el espíritu no habita en el desorden, se manifiesta en la armonía. Lo que viene de él trae orden, incluso en los días difíciles. Lo que no viene de él trae confusión, aunque parezca perfecto. La paz no es una recompensa, es un criterio. El Salmo 143:10 dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por tierra firme. Tierra firme es donde los pies no tropiezan. El Espíritu Santo guía hacia caminos así, estables. Y cuando algo no es firme, hace tropezar el corazón antes de que fallen los pies. La falta de paz es, muchas veces, el cuidado de Dios disfrazado de incomodidad. Hay una paz que no necesita explicación. Simplemente llega. Por ejemplo, puedes estar a punto de tomar una gran decisión, mudarte de ciudad, empezar una relación, aceptar una propuesta, y de repente, una calma profunda te llena. Es como si el Espíritu Santo dijera: es por aquí. Esa sensación no engaña. Es Él ajustando el compás del alma. Por otro lado, cuando es momento de detenerse, el cuerpo lo siente antes de que la mente lo entienda. La respiración se vuelve pesada, los pensamientos giran en círculos, el sueño desaparece, y aún así, la persona insiste. Pero todo parece correcto. Sí, todo, menos la paz. El espíritu no es confuso. Si hay confusión, es señal de que aún no es tiempo. Un buen hábito es orar antes de cualquier gran paso, pero también observar lo que sucede después de la oración. Si al terminar sientes el alma ligera, avanza. Si terminas y el corazón sigue tenso, espera. La fe no es solo actuar, es saber esperar sin perder el centro. Y el Espíritu Santo recompensa la espera con discernimiento. El consejo de personas maduras también ayuda a probar esa paz. El Espíritu, al fin y al cabo, no habla solo en lo privado, confirma en lo colectivo. A veces la paz llega a través de la sabiduría de alguien que ya vivió algo parecido. Ignorar esa confirmación es como conducir con los ojos vendados. El Espíritu nos guía, pero también nos rodea de guías humanos. Es importante recordar, la paz de Dios no es la misma paz del mundo. La del mundo depende de circunstancias favorables. La de Dios permanece incluso en medio de la tormenta. Jesús dormía en el barco mientras el mar se agitaba. Y eso no era insensibilidad, era discernimiento. Quien tiene al Espíritu Santo puede estar en el caos y aún así mantenerse firme por dentro. Discernir por la paz también es aceptar que Dios sabe el tiempo correcto. Hay puertas que aún no se abren porque el Espíritu te está enseñando a descansar. A veces el verde tarda, pero cuando llega, el camino es tan claro que el miedo se vuelve pequeño. El Espíritu nunca llega tarde, Él prepara. El checklist espiritual es simple: paz, escritura, consejo sabio, tiempo. Si los 4 coinciden, avanza. Si falta uno, espera. Esta regla evita muchos arrepentimientos. Y lo hermoso es que el Espíritu Santo no se ofende cuando pedimos confirmación. Se alegra porque ve el deseo genuino de acertar. Con el tiempo, discernir por la paz se convierte en un estilo de vida. El alma aprende a reconocer cuándo es el Espíritu quien lleva el volante. Y en esa tranquilidad nace una confianza que no depende de respuestas inmediatas. Es la fe que oye el sí en el silencio y el no en la inquietud. Y cuando ese discernimiento madura, el corazón comprende otro principio. Antes de acelerar, hay que alinearse. El mundo vive apurado, y esa prisa se vende como una virtud. Quien llega primero, gana. Pero el Espíritu Santo trabaja con otro ritmo. Él no corre, sincroniza. Antes de acelerar, alinea. Porque un coche veloz con la dirección desajustada puede avanzar rápido, pero se desgasta antes de llegar. Lo mismo sucede con el alma que corre sin estar ajustada al propósito. La comparación es uno de los motores de la prisa. Mirar al costado y ver a alguien avanzando despierta la sensación de atraso. Pero el Espíritu Santo no mide el progreso por cronómetro, sino por coherencia. Sabe que la aceleración sin base es un vuelo corto. Por eso, a veces frena a quien quiere correr. No para castigar, sino para preparar el terreno.
Imagina un horno donde el panadero deja reposar la masa. El panadero experimentado sabe que apresurar la levadura arruina el pan. Parece tiempo perdido, pero es todo lo contrario. Es el tiempo del crecimiento invisible. Así también obra Dios. Deja que el Espíritu actúe en la pausa, porque es en el reposo donde el interior se fortalece. La masa que reposa bien sostiene el sabor. El alineamiento comienza cuando el corazón pregunta: ¿qué quiere hacer Dios conmigo ahora? Y no, ¿por qué todavía no sucedió? El Espíritu Santo responde más rápido a la entrega que a la impaciencia. A veces el cielo retrasa a propósito para proteger el propósito. El aparente atraso de Dios suele ser el rescate que no percibimos. Acelerar el tiempo es como sacar el pastel del horno antes de que se cocine. Bonito por fuera, crudo por dentro. Y el Espíritu no permite saltarse etapas porque conoce el peso de la misión. Trabaja primero en la estructura, corrige el carácter, moldea la paciencia, enseña la humildad. Solo después enciende el fuego de la visibilidad. El orden es divino. Primero profundidad, luego velocidad. Ananías, en Hechos 9, es un ejemplo perfecto. Dios lo llamó a orar por Saulo, el perseguidor. Humanamente, parecía una locura. Pero el Espíritu dijo: «Ve». Ananías obedeció. Simple, directo, sin heroísmo. Y ese pequeño acto cambió la historia de la fe cristiana. Eso es alineamiento. Obedecer incluso sin entender del todo. Quien camina con el Espíritu aprende que no todo espera es negación. A veces es entrenamiento. Dios no te castiga, te calibra. Y calibrar lleva tiempo. Afina la mente, sana heridas antiguas, reorganiza prioridades. Solo después permite el avance, porque la bendición sin preparación se convierte en carga. La comparación con los demás roba ese aprendizaje. Cada camino tiene su propio reloj. El Espíritu Santo no te mide por el ritmo del vecino, sino por la constancia de tu sí. Hay quienes llegan rápido y se apagan, y quienes avanzan despacio y florecen en el tiempo perfecto. La eternidad no tiene prisa, el amor verdadero tampoco. El alineamiento también implica revisar el combustible. ¿Qué te mueve? ¿Vanidad, miedo, necesidad de probar algo? ¿O propósito, paz y gratitud? El Espíritu Santo examina el corazón antes de liberar velocidad. No envía poder a quien busca aplausos, sino a quien desea servir. Hay una señal clara de que el Espíritu está ajustando el interior. El incomodar santo. Esa sensación de que algo debe cambiar antes de avanzar. Puede ser un hábito, una relación, un pensamiento recurrente. Él muestra dónde la rueda está torcida para evitar que el camino se desvíe. Y cuando obedecemos, la jornada vuelve a fluir. Alinear no es detenerse. El Espíritu no quiere que pares. Quiere que camines derecho. Es como el piloto que hace ajustes finos antes de la carrera. Cada grado corregido hoy evita una gran pérdida mañana. Lo que parece pausa es, en realidad, preparación. Acelerar sin dirección es correr en círculos. La prisa promete resultados. El Espíritu promete consistencia. Y la consistencia es lo que sostiene la bendición cuando llega. Él no quiere verte solo conquistando, sino permaneciendo. Por eso enseña a esperar con paz, no con ansiedad. El Espíritu madura antes de promover. Una buena práctica es detenerte 24 horas antes de cualquier gran decisión. En ese tiempo, ora. Medita en un versículo. Pregunta: ¿qué me da paz? Muchas veces, el Espíritu responde al día siguiente con una claridad que no llega bajo presión. Él habla mejor cuando el alma respira. Cuando el alineamiento está hecho, el avance fluye naturalmente. Las puertas se abren sin empujar. Las conexiones correctas aparecen sin forzar. El Espíritu Santo no es un acelerador de éxito. Es un arquitecto de propósito. Dibuja caminos que parecen lentos, pero conducen exactamente al destino preparado. Y cuando el corazón entiende esto, la prisa pierde su trono. El tiempo se convierte en aliado, no en enemigo. Porque el Espíritu Santo no está retrasando la promesa. Está preparando al prometido para recibirla. Y es en ese estado de calma y disposición donde florece el siguiente aprendizaje. Reconocer el fruto que nace de su abrazo en lo cotidiano. Mucha gente busca pruebas visibles de la presencia de Dios, milagros, señales, experiencias impactantes,
Pero el Espíritu Santo prefiere trabajar en lo pequeño, en lo cotidiano, donde casi nadie repara. El verdadero fruto del Espíritu no aparece en el escenario. Brota en la cocina, en el tráfico, en la conversación difícil. Es allí donde su abrazo se vuelve visible, sin necesidad de palabras. Gálatas 5:22-23 habla de frutos sencillos: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No hay nada espectacular en esos nombres, y precisamente por eso son extraordinarios. El Espíritu no te transforma para impresionar al mundo, sino para equilibrar el corazón. Cambia el temperamento antes de cambiar las circunstancias. Imagina un pequeño jardín en el balcón. No es una gran plantación, sino un espacio reducido cultivado con constancia. Quien riega un poco cada día ve florecer incluso sin lluvia. Así actúa el Espíritu. No envía tormentas emocionales, sino lloviznas diarias de gracia. El alma que lo acoge con constancia florece incluso en macetas pequeñas. El primer fruto es el amor, no el romántico, sino el que decide permanecer incluso cuando el otro falla. Es el amor que perdona antes de que le pidan perdón. Luego viene la alegría, esa que no depende del estado de ánimo del día. La alegría del Espíritu es como una luz que se enciende incluso cuando el sol se oculta. La paz es el fruto más reconocible. Es la banda sonora del abrazo divino. Quien está lleno del Espíritu Santo no se vuelve insensible, se vuelve estable. El mundo puede tambalear, pero por dentro hay un suelo firme. Esa paz es la prueba de que Dios no necesita cambiar el escenario para transformar el alma. La paciencia es otra señal poderosa. Antes, todo irritaba. Ahora, algo dentro contiene las respuestas impulsivas. El Espíritu Santo enseña a esperar sin rendirse, y eso es un milagro disfrazado. La fe madura no es la que conquista lo imposible, sino la que soporta el proceso sin quejarse. La bondad y la fidelidad son frutos que el Espíritu planta en la forma en que tratamos a los demás. Bondad es elegir aliviar el dolor ajeno aunque el propio aún duela. Fidelidad es seguir comprometido aunque nadie te vea. Es fácil ser fiel cuando hay reconocimiento. Lo difícil es mantenerse constante en el anonimato. La mansedumbre es poder bajo control. El Espíritu Santo transforma la fuerza bruta en fuerza sabia. Enseña que gritar es fácil, pero mantener la calma es señal de madurez. Quien ha sido abrazado por Dios no necesita demostrar nada. Su serenidad habla por sí sola. Y por último, el dominio propio. Ese freno interior que impide que el corazón se sabotee. Es el Espíritu quien pone riendas al impulso y enseña que la libertad sin límites se convierte en desorden. Tener dominio propio es el punto más alto de la madurez espiritual, porque muestra que el interior ha aprendido a obedecer antes de desear. Estos frutos no aparecen de un día para otro. Son resultado de cuidado diario, pequeñas decisiones, arrepentimientos sinceros y mucha escucha. El Espíritu Santo es un jardinero paciente. Poda lo que impide el crecimiento y celebra cada nuevo brote. El progreso espiritual rara vez es ruidoso. Es silencioso pero constante. La rutina 3x3 ayuda a cultivar ese jardín. 3 minutos de palabra, 3 de oración y 3 de silencio. Parece poco, pero quien la practica lo nota. 9 minutos de presencia valen más que 90 de distracción. El Espíritu no mide el tiempo, mide la entrega. Responde a cada pausa sincera con semillas invisibles. Con el tiempo, las personas alrededor empiezan a notar algo distinto. No es carisma, es estabilidad. No es brillo, es ligereza. El Espíritu Santo vuelve el semblante más sereno, las palabras más suaves y la mirada más compasiva. Quien ha sido abrazado por Él, empieza a abrazar a los demás con la misma paz. Y lo más interesante, el fruto verdadero se manifiesta justamente en los días comunes. Cuando el autobús se retrasa, el niño llora o el jefe exige demasiado. En esos momentos, el Espíritu demuestra que habita dentro, porque lo que sale es paz en lugar de furia, fe en lugar de queja. Esa es la espiritualidad auténtica, la que resiste la rutina. La transformación no es un espectáculo, es un proceso. Cada elección de amar en lugar de reaccionar es un milagro discreto. El Espíritu Santo no busca actuaciones, busca permanencia. Quiere que su presencia se note más en la manera de vivir
que en la manera de hablar sobre Él. Y cuando el corazón comprende esto, entiende. El abrazo del Espíritu no es un evento, es un estado. No visita, habita. Y cada día, un pequeño gesto, una decisión tranquila, una reacción amable. Todo se convierte en prueba viva de que Él sigue cerca. Es allí, en ese ritmo cotidiano, donde el Espíritu comienza a enseñar un nuevo capítulo. Cómo caminar con su presencia de forma constante, consciente y profunda. Entonces, ahora que has llegado hasta aquí, detente un momento y nota esto. El Espíritu Santo no es una visita lejana que aparece de vez en cuando. Él está ahí, justo ahora, donde tú estás, esperando solo un gesto de entrega. Cada respiración puede ser un diálogo con Él. Cada pensamiento puede volverse oración. Su abrazo no es una promesa futura, es una presencia actual. La pregunta es, ¿le has permitido abrazarte? ¿O sigues intentando resolverlo todo por tu cuenta? A veces, el mayor acto de fe no es luchar, sino descansar. No es pedir más, sino hacer silencio para escuchar. Cuando el alma aprende a detenerse, el Espíritu comienza a actuar, y lo que Él hace en minutos, el esfuerzo humano no lo lograría en años. Dios no quiere que vivas con miedo a perder el control. Quiere enseñarte que el control nunca fue tuyo. Entregar lo que pesa es la forma más poderosa de confiar. Así que respira profundo ahora y di con el corazón: Señor, me rindo a tu abrazo. Esas palabras simples tienen el poder de abrir el cielo dentro de ti. Y antes de salir de este video, déjame hacerte una invitación. Si este mensaje habló contigo, si en algún momento sentiste paz, alivio o incluso ganas de llorar, eso fue Él. No ignores ese toque. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, quédate conmigo. Ese gesto es más que interacción, es una confesión de fe. Ahora, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir creciendo en este camino. Hay mucho más que el Espíritu quiere enseñarte. Sobre escuchar su voz, sobre esperar el momento correcto, sobre vivir con propósito. Porque quien aprende a reconocer el abrazo del Espíritu, nunca vuelve a caminar solo.